Rumanía es el noveno país más grande de la Unión Europea, con una democracia ya asentada desde la caída de la dictadura de Ceausescu tras la Revolución de 1989. Durante su etapa comunista, prohibió y persiguió con mano firme cualquier tipo de manifestación religiosa. La Iglesia greco-católica rumana está unida a la de Roma desde 1700. Tras la etapa comunista quedó en minoría en comparación con la ortodoxa, pero son herederos de una fe auténtica, vivida en clandestinidad, que han sabido guardar y transmitir a pesar de las dificultades. Al igual que en toda Rumanía, la Iglesia greco-católica de Maramureș también ha pasado por las difíciles pruebas de la historia. Llevamos 30 años de libertad religiosa. Todo este tiempo ha significado para nosotros una reconstrucción de las infraestructuras y la pastoral de la Iglesia. Porque es importante recordar que hemos empezado desde cero, desde la nada. El río Tisa hace de frontera natural entre Rumanía y una Ucrania invadida por Rusia desde febrero de 2022. A este lado de la Transilvania, la paz sigue siendo un oasis para los cientos de familias que se refugian en Sighetu Marmației, huyendo del sufrimiento y del horror. En Maramureș estamos muy cerca. Estamos en la frontera con Ucrania. La experiencia de la guerra nos hace todavía más cercanos los unos con los otros, porque somos buscadores de paz. Nuestro mensaje desde el corazón de Europa, cerca de Ucrania, es tener siempre el corazón abierto y la conciencia despierta para nuestros hermanos que sufren, siendo también nosotros mismos hacedores de comunión y de paz. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está presente en Rumanía desde 1993 para apoyar la labor de una iglesia greco-católica que vive solidariamente en minoría y que sabe lo que es compartir los sufrimientos y la persecución en primera persona. Sighetu Marmației se ha convertido sin buscarlo en una puerta de paz para los miles de refugiados ucranianos que la han cruzado. El sufrimiento es común. Se puede palpar y ver a simple vista en las caras de la gente, especialmente en las madres y los niños que huyeron para salvarse. Hacemos lo que podemos y aquello que tenemos lo compartimos.
La hermana Adriana es la superiora de la Congregación de la Madre de Dios en Sighetu, una fundación grecocatólica nacida en 1921 como consecuencia de las necesidades surgidas de la Primera Guerra Mundial. El año pasado, después del comienzo del conflicto de Ucrania, se abrieron las puertas de nuestro monasterio para recibir a los refugiados, sobre todo madres y niños. Nuestra casa ha estado abierta todo el tiempo y nosotras disponibles también, sin descanso. Los primeros días no se pueden describir con palabras. En Sighetu existe una comunidad grecocatólica de lengua ucraniana que se esfuerza en integrarles para que, lejos de sentirse extranjeros, se sientan como en casa. Nuestra misión principal, como sacerdotes, como ucranianos que podemos hablar con ellos su lengua materna, es asegurarles que aquí van a estar bien, que están en un lugar seguro y que no tienen que tener miedo. No estábamos acostumbrados a recibir refugiados y había que atenderlos. La gente llegaba buscando cualquier apoyo o alguien que les echara una mano. Eso fue lo que hicimos como iglesia. Salimos a su encuentro y empezamos a organizarnos para ayudarles. Porque estaban demasiado asustados por la guerra. Les ayudábamos materialmente, consolándoles de la manera que podíamos, y también les ofrecíamos una atención más espiritual para sus almas. Simplemente hablar con ellos, entenderles y ponernos en su lugar. En el momento de esta grabación, la invasión a Ucrania ha provocado miles de muertos, 8 millones de refugiados en el extranjero, 6 millones de desplazados internos y una población que lucha por sobrevivir a una ocupación que parece sacada de otro siglo. Conseguimos llegar a la frontera de Polonia. Luego fuimos a Chequia y después llegamos aquí, a Rumanía. Por ahora estamos bien aquí, porque estamos cerca de Ucrania. Me llamo Caterina, vengo de Odessa. Tengo una hija de 6 años. Huimos de repente. Eran las 5 de la madrugada cuando empezaron las explosiones. Pasamos mucho miedo. Los misiles volaban sobre nuestra casa, devastando la ciudad. Sin luz, sin agua y sin un sótano donde refugiarnos. Es muy difícil dejar tu casa porque es tu hogar. Salimos de allí en un tren de evacuación para Rumanía. Solo tengo una hermana, no tengo más familia. Mi marido falleció. Mis padres también fallecieron. Solo quedamos mi hermana, mi hija y yo. Esa es toda la familia que me queda.
Constantemente escuchábamos las bombas y los cazas. Los rusos estaban cerca. Pensábamos marcharnos con mis padres o mis suegros, pero viven junto a la frontera con Rusia. No logramos llegar porque la zona donde están mis padres ya estaba conquistada por los rusos. Entonces decidimos que teníamos que marcharnos de Ucrania. Mi marido me dijo: quiero que os marchéis. Hijos como el nuestro los he recogido muertos y enterrados. Tenéis que salir de aquí. Al final, conseguimos llegar en tren hasta aquí y seguimos acogidos en el monasterio gracias a la hermana Adriana. Aquí nos sentimos seguros. Por el momento. Pero queremos volver a casa, con nuestros padres, a Ucrania. ¿Puedo decirlo? Para ser sincera, necesitamos trabajo. Queremos abrir un sitio para hacer comida ucraniana o comida rumana, pero no tenemos posibilidades económicas. Tengo a mi hijo conmigo. Aquí estamos bien. La hermana Adriana nos cuida mucho, pero mi alma se ha quedado allí. Cuando la guerra empezó, todo se complicó. Fue un cambio muy difícil para todos. Por eso seguimos estando muy preocupados y queremos que todo este infierno acabe, que nuestro enemigo se marche de nuestra tierra, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, ni sus casas, ni el futuro de nuestros niños. Hemos vivido en paz y queremos que Ucrania continúe viviendo en paz. Gracias al apoyo de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, las religiosas de la Congregación de la Madre de Dios no solo están reconstruyendo su monasterio en Sighetu, sino que también reconstruyen el ánimo y la esperanza de quienes se sienten acogidos y bien recibidos. ¿Sabéis por qué es importante que nos ayuden? Os doy un ejemplo con los refugiados. El único apoyo que hemos tenido durante este periodo fue de parte de la Iglesia. Por parte del Estado no hemos recibido nada. Siento decirlo. En el momento en que ya no pudimos sostener este proyecto y pedimos ayuda a las autoridades, la respuesta fue: no estáis obligadas a cogerlas, podéis dejarlas que se vayan. Pero ¿cómo puedo dejar a una madre que se vaya con 2 hijos a la calle? O a otra madre con un niño recién nacido. Por eso es muy importante la ayuda de la Iglesia. Sabemos que siempre podemos contar con alguien que verdaderamente siente el dolor de las personas necesitadas, que siente a aquel que sufre. O sea que esta ayuda es muy, muy importante. La antigua cárcel de Sighetu se ha convertido en un memorial para no olvidar la barbarie que vivieron en Rumanía durante la dictadura comunista.
El memorial es semejante a una catedral, en el sentido en que una catedral es un espacio donde se elevan oraciones y sacrificios a Dios. En la cárcel de Sighetu hubo espacio para la oración y el sacrificio de la Iglesia en este pequeño espacio durante 5 años. La prisión fue reconvertida en una unidad especial de trabajo forzado, conocida como la Colonia Danubio, un campo de concentración que exterminó a las élites culturales, políticas y religiosas del país. Grecocatólicos en su mayoría, 200 personalidades, entre ellos 58 clérigos y 16 obispos. El memorial de Sighetu es representativo para nosotros porque aquí han sido encarcelados 6 de los 7 obispos mártires de nuestra Iglesia. Uno de ellos falleció en las celdas en los sótanos de la Securitate de Bucarest. Los 6 obispos estuvieron en el periodo 1951-1955. 3 de los 6 han fallecido aquí en esta cárcel. El obispo de Oradea, Valeriu Traian Frentiu, el obispo de Blas Joan Susiu y el obispo Tit Liviu Cinesu, que era entonces auxiliar y que fue consagrado en la clandestinidad. En cada una de sus celdas transformadas en salas visitables, se puede hacer una lectura temporal del sufrimiento y de la muerte encerrados entre estos muros. Cuando lo recuerdo, siento dolor, un sentimiento que no se puede expresar. Joana tiene 70 años y es testigo vivo de una fe silenciada durante décadas. Ahora está jubilada como profesora. Visitar esta cárcel memorial despierta en ella los recuerdos de su infancia. Cada vez que podía, me escapaba a las misas clandestinas. Participaba de las celebraciones y, si era necesario, contribuía con algo o hacía lo que me pedían. Iba muy a menudo a ver al sacerdote local, que era greco-católico, aunque en los papeles decía que era ortodoxo. La misa la hacía según el rito greco-católico. De alguna manera, aunque nos amenazaban, no decíamos nada y seguíamos adelante. Nunca me pasó nada malo. Dios me protegió de todo. Me vienen a la mente los recuerdos que me contaba mi madre sobre una tía mía que fue monja y de muchas otras personas de nuestro pueblo que fueron encarceladas por mantener sus convicciones religiosas greco-católicas. Durante 20 años no vino a casa. No supimos nada de ella hasta 1965. No sabíamos si estaba viva o muerta. Un día, de repente, recibimos una llamada de teléfono para que la esperásemos en la estación de tren con una camioneta. Iba vestida de civil, sin hábito, y participaba en la iglesia que decía que era ortodoxa. Tuvimos suerte, porque nuestra familia no estuvo muy controlada por la policía política del Estado, la Securitate.
Estefan es hijo y nieto de sacerdotes grecocatólicos. Su padre se negó a ser ordenado sacerdote ortodoxo. Eso implicaba, en un contexto de dictadura férrea y control de las conciencias, más complicaciones para él y toda su familia. Yo nací en 1958, a los 10 años de la prohibición de la Iglesia greco-católica. Fui bautizado en secreto por el sacerdote Pod Basile, que fue profesor y director del Liceo Pedagógico de Sighetu. Mi padre fue interrogado y encarcelado en más de una ocasión por la Securitate, la policía política del Estado, hasta 1964. Dormía con las botas puestas y con el abrigo debajo de la cabeza, pensando que se lo podían llevar. Mi padre fue ordenado después de jubilarse, en secreto, en 1983. Después sirvió en varias parroquias de Maramures, Estrantura y Erud, en secreto, por supuesto. Por desgracia, nuestras iglesias no han sido devueltas aquí en Sighetu. De todas maneras, nos hemos quedado en minoría. Sighetu era mayoritariamente greco-católico antes de la venida de los comunistas. Los ortodoxos eran muy pocos, prácticamente los de la administración que venían del sur, de Bucarest o de otras partes de Rumanía. La mayoría de la población autóctona es greco-católica. El cementerio de los pobres se encuentra en la periferia de Sighetu, un terreno abandonado durante años, muy significativo para la fe de los grecocatólicos rumanos. Aquí se enterraban a los más pobres y a los que morían de enfermedades incurables o a los ahorcados. Era el cementerio de los vagabundos, de quienes no tenían nada ni a nadie para enterrarlos dignamente. Para tratar de ocultar los horrores ocurridos en la prisión de Sighetu, obligaron al personal del psiquiátrico a transportar aquí por la noche a quienes morían en la prisión, porque nadie cuidaba este terreno y nadie se atrevía a visitar a estos muertos. Entre tumbas marcadas y fosas sin excavar, siguen sepultados no se sabe exactamente dónde los restos de varios de los obispos que murieron en la cárcel de Sighetu. Debemos decir que junto con los 3 obispos grecocatólicos murió en la prisión de Sighetu el obispo católico romano Anton Durković, beatificado en 2014 en Iași. De hecho, el obispo Anton Durković fue el primer obispo católico en morir en la prisión de Sighetu el 10 de diciembre de 1951. Y como se desprende de las declaraciones de quienes escucharon su testimonio, murió de hambre, frío y enfermedad que había contraído en la miseria de la prisión de Sighetu.
El cementerio de los pobres está en proceso de contar con un nuevo santuario en honor de los mártires del siglo XX. Entre ellos, los 7 obispos grecocatólicos beatificados por el Papa Francisco durante su visita a Rumanía en 2019. El nuevo santuario en construcción se constituye como un complemento de este cementerio de los pobres, tratando de resaltar el sacrificio de estos mártires. Este recinto va a contar con 3 edificios. La iglesia tendrá en la cripta un museo dedicado a la persecución de la iglesia desde el período de las catacumbas. El santuario estará abierto a cualquier persona que quiera rendir homenaje a todos aquellos que se sacrificaron, no solo los mártires beatificados, sino también a todas aquellas personas que confesaron la fe entregando su vida durante el período comunista. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya la labor pastoral y evangelizadora de la Iglesia Católica en Rumanía. Una ayuda a una iglesia compasiva y samaritana que sabe ponerse en el lugar del hermano, con experiencia en sufrimiento y que beneficia a todos. En Sighetu han pasado de una iglesia de las catacumbas y de una fe silenciada a una iglesia viva y reconciliadora. Una fe puesta a prueba, como la de los refugiados que siguen llamando a sus puertas. Con una confianza en Dios que se traduce y se hace entender de palabra y con obras. Estamos aquí para predicar la buena noticia de Jesucristo, para dar un mensaje de unidad. La Iglesia greco-católica rumana está en plena comunión con la Iglesia universal y tiene una misión de crear puentes, de dialogar para hacer una llamada a la unidad. Nuestro mensaje es el de ser constructores de la paz y de estar al lado de aquellos que sufren por las injusticias de este mundo. Yo siempre le rezo a Dios y le pido para que haya paz en todo el mundo, para que nuestros hijos puedan vivir en paz sin miedo y que nunca más en ningún lugar de la tierra exista una guerra. Ni guerras, ni misiles, ni bombas. Que ningún niño tenga que sentir este sufrimiento. Que ninguna madre o un padre tenga que perder a sus hijos injustamente. Ni que tengan que pasar por el sufrimiento de ver morir a un ser querido o alguien por quien has vivido o por quien vives.